Muy buenos días. Al igual que el Oscar, la altura me ha pegado, ¿no? Ya veo por qué Bolivia es tan efectivo aquí en La Paz en materia FIFA, ¿no? Primero que todo, quería agradecerle las autoridades por la impugnación tributaria, por habernos invitado. Igual felicitar a las autoridades del Banco Central de Bolivia por tan bella sala. Y en principio yo iba a hablar sobre la problemática de precio de transferencia en el contexto del BEPS, pero ya Oscar habló sobre la problemática de precio de transferencia y hace mes y medio lo que reorienté mi presentación, ¿no? Y decidí llamarla las acciones propuestas en precio de transferencia por los CDE en su plan contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, ¿no? Entonces, quería preguntar aquí quién conoce qué es el proyecto BEPS, que en español es el plan contra la erosión de la base imponible. Que levante la mano, ¿no? Bueno, no es tan arriba el proyecto como el de Oscar, ¿no? El BEPS es un proyecto que realiza los CDE para mejorar los vacíos existentes que existe en la tributación internacional, ¿no? Y eso es producto de la crisis financiera y de un mandato del G20 en virtud que varios estudios señalaban que varios grupos multinacionales hacían uso nocivo de los convenios y de ciertos estándares internacionales para eludir las cargas fiscales. El contenido de mi presentación, voy a hablar sobre el BEPS, la introducción, voy a hablar sobre el plan de acción, sobre las normas de precio de transferencia, una explicación del plan de acción BEPS y los precios de transferencia. El lunes salió el informe final. Reglas precisas sobre los intangibles, otro tema tratado en este proyecto, lo que es riesgo y capital, otras transacciones de alto riesgo, examinar la documentación sobre precio de transferencia y algunas conclusiones, ¿no? Igual pueden precisar con mayor detalle en las ponencias, ¿no? Y comencemos esto del BEPS, ¿no? Aquí todas las personas que están son tributaristas y cabe la atención que pocas personas conocían lo que era este proyecto, ¿no? Y este proyecto es el tema en boga y el tema en discusión en todo el mundo porque se han cambiado ciertos estándares con lo que denominamos criterios de residencia y fuente, ¿no? Y ante hablar de esto tenemos que hablar desde la perspectiva de los países emergentes. En los últimos años la apertura económica de China e India ha hecho que se trasladen las fuentes de riqueza. Y estos dos países, y conjunto a Brasil, han tenido reglas específicas de cómo tratar la tributación. Y bueno, este proyecto es un trabajo realizado por los OCDE, como le comentaba, con el objetivo de mejorar los vacíos que existen actualmente en los mecanismos para luchar contra la evasión fiscal internacional. El sujeto de estas jornadas es precio de transferencia. Y complementando lo que decía mi amigo Oscar, precio de transferencia es un mecanismo de control fiscal para valorar si las transacciones entre empresas relacionadas se pactan como independientes. Existen otros mecanismos de contra evasión fiscal internacional, como son las reglas contra paraísos fiscales, capitalización delgada, entre otras, ¿no? Y precio de transferencia, Oscar comentaba que arm's length es el principio adoptado por la mayoría de las legislaciones. Este principio, ¿qué es lo que trata? Bueno, lo que trata es que una empresa que tiene operaciones con partes relacionadas se pacte como se pactase terceros independientes. Y este principio ha funcionado bien, sí tiene sus fallas, pero hasta ahora ha funcionado bien. Y los que trabajamos en el área sabemos que desde América Latina realizar un análisis de comparabilidad es complejo por la falta de transacciones comparables independientes. Sin embargo, aplicando la metodología OCDE complementada con las Naciones Unidas, se pueden llegar a resultados objetivos. Este plan de acción BEPS tiene alrededor de 15 acciones, ¿no? Y dentro de las acciones de precio de transferencia está lo de bienes intangibles, ¿no?
Yo no sé aquí si todos saben, aquí en Bolivia hay tratamientos fiscales sobre los intangibles. Bueno, no, algunos dicen sí, otros dicen no, pero supongamos que sí existen. Los intangibles es un tema de mucha controversia en materia fiscal, porque el contribuyente tiene una manera de valoración intangible y la administración es otra, tiene otra. Y especialmente en nuestros países, ¿qué pasa en nuestros países? Nuestros países son poco promotores de desarrollo intangible. Y el modelo convenio de la OCDE hace que en su mayoría que los intangibles se graben en la residencia, porque ellos dicen que todos los gastos de investigación y desarrollo, todo lo que produce intangibles se produce en esos países y no es necesario que se grabe en la fuente. Sin embargo, por ejemplo, para Bolivia, que sería un país pagador de un intangible, pudiese estar sobrepagando un intangible, y si está sobrepagando un intangible, quiere decir que disminuye el enriquecimiento neto gravable que se realiza en Bolivia. Y esta transacción precisa reglas claras sobre, no sé si tan claras, pero mejoradas de lo que es la definición de intangible. Y una cuestión que hablaba Oscar en su reporte inicial, las obligaciones documentales. Por la mayoría de los casos, las grandes empresas multinacionales son las que le aplican el régimen de precio de transferencia, a pesar de que puede haber regímenes de precio de transferencia simplificado para pequeñas y medianas industrias. Este reporte de BEPS señala una documentación estándar que se adapte, porque se imagina para un grupo multinacional que cada país tenga reglas de precio de transferencia sin violar su soberanía fiscal. Eso pudiese acarrear costos innecesarios para el contribuyente. Las normas de exención de responsabilidad, hablamos sobre, Oscar comentaba lo de algunos regímenes de simplicidad, no se dijeron, y la reorganización de empresas. Este es otro tema en boga. Así como hace unos años el esquema era que se firmase convenios de doble tributación, ahorita desde la práctica privada existe mucho lo que es reestructura corporativa. Y cuando se realiza una reestructura corporativa, eso tiene consecuencias fiscales, porque existen intangibles que desarrollan, como pueden ser los de marketing o la lista de clientes de esa empresa. Otro tema que es bastante susceptible en precio de transferencia con el BEPS es las deducciones de los intereses y otro pago financiero. El sistema de tributación internacional por lo general se adopta para que los intereses sean deducibles. Hay países que han puesto reglas que cierta parte de los intereses no sean deducibles. Y bueno, y el BEPS ya amplifica, este reporte BEPS amplifica las reglas sobre capitalización del GAE y sobre la deducibilidad del gasto. Todo esto lo vamos a precisar más adelante. Transparencia y la sustancia. Ahorita comentaba con Oscar, esto de precio de transferencia es sustancia económica, por eso él comentaba, uno termina siendo amigos de la gente de precio de transferencia, porque este es un área tan distinta y tan subjetiva, y por lo general lo que como es el caso de Bolivia, en las industrias extractivas debe haber sustancia. Yo estoy haciendo mi tesis en precio de transferencia. Tú no puedes tener una plataforma petrolera donde tengas una inversión grande de capital y te produzca 50.000 barriles diarios y te dé estructura de pérdida por 5 y 10 años. Yo creo que ahí la sustancia, eso va más allá de la sustancia. Yo creo que hago uso de la forma, ¿no? La cuestión de establecimiento permanente, ¿no? En precio de transferencia, bajo el criterio de la OCDE, en el artículo 7, la atribución de beneficio y establecimientos permanentes aplican reglas de precio de transferencia. Bajo el Manual de Naciones Unidas existen criterios distintos. Y yo, por lo menos, estoy con el criterio de Naciones Unidas, ¿no? También habla sobre los métodos basados en beneficios, una explicación clara. Si bien es cierto, esta materia se llama precio de transferencia, al final lo que terminamos utilizando es márgenes brutos o fijos de una empresa que se está evaluando, que llamamos parte de prueba, con otras empresas como comentaba aquí nuestro amigo, no hay empresas similares. No podemos comparar Coca-Cola con Pepsi-Cola, no podemos comparar Ford con General Motors. El simple hecho, el uso de la marca hace que sean distintos. Riesgo y capital, que es una cuestión que es una de las piedras
del precio de transferencia, mientras una sociedad absorba o asume más riesgo, debería tener mayor compensación, y otras transacciones de alto riesgo, que es como la de commodities, ¿no? Cuando comenzó este reporte de la lucha contra la erosión y la base imponible, no estaba bien claro sobre las reglas de commodity. Eso salió en el comino y ya le diré las conclusiones sobre la aplicación, si el sexto método es una vía o la aplicación del precio comparable no controlado. Y aquí voy precisando el VEX en el contexto del precio de transferencia. En la acción 4 se trata de la erosión de las bases a través de la deducción de intereses y otros pagos financieros. En la acción 5 trata sobre la prevención de la competencia fiscal perniciosa. Y este es un punto claro. ¿Qué es la competencia fiscal nociva perniciosa? Entonces, bueno, una competencia fiscal perniciosa pudiese ser que yo creo una estructura en Panamá donde no tenga personal para hacer uso de un convenio Panamá cierto país para pagar una tasa reducida sobre intereses o regalías. Eso es vandalismo tributario, ¿no? Entonces, otra competencia, yendo más profundo sobre el tema, es que, bueno, que yo decía que cierto Estado me da mejores ventajas competitivas en materias tributarias para centralizar mis intangibles, y en el Estado donde se desarrolló ese intangible no fue compensado por los intangibles desarrollados, que es el caso de una reestructuración. La prevención del abuso en la tributación de las rentas derivadas de la extracción de recursos naturales. Aquí hemos comentado, ustedes saben, ¿no? Hemos comentado, el equipo que está aquí, los invitados, las prácticas nocivas que puede haber en lo que es la industria extractiva. Una operación entre partes vinculadas, se le compra un capital, se le compra un activo de perforación, una empresa ubicada, vinculada en Luxemburgo, ¿no? Entonces, la cuestión de precio, bueno, primeramente hay que ver si ese activo, el valor real de ese activo, porque puede ser un activo depreciado. Segundo, si la remuneración de Arcelén. Entonces, todas esas circunstancias es un ejemplo de la industria extractiva. Lo otro, yo puedo hablar del caso venezolano. En la apertura petrolera venezolana en los años entre 1994 y 1998, Venezuela aplicó un modelo de negocio de convenios operativos y decisiones estratégicas. Y esos modelos desarrollaron ciertos intangibles, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las subsidiarias venezolanas debían pagar a sus casas matrices esos usos, también en Venezuela, en esas subsidiarias estaban desarrollando esos intangibles. Y esos intangibles deben ser remunerados para el fisco, ¿no? Otro tema, en la industria extractiva, por lo general, es el uso de préstamos en vez de aporte de capital. Entonces puede haber problemas. Bueno, yo aquí varias veces he mencionado capitalización delgada, y yo no sé si aquí todos tienen claro el concepto de sin capitalization o capitalización delgada. ¿Quién levanta la mano acá? Ya creo que estoy hablando como energía nuclear, ¿no? Estoy levantando la mano. Entonces, a veces hay que poner reglas sobre la deductibilidad de los intereses. Y este proyecto VEX ya recientemente clarifica el tratamiento fiscal de los intangibles, especialmente con las regalías. Ustedes que están en la práctica siempre ven casos porque el pago de regalías. Y a veces desde una perspectiva contribuyente, cree que es un derecho el pago de regalías. Entonces, primero hay que ver quién se aprovecha de la regalía, y si realmente la empresa, si está utilizando esa regalía, hay que ver si la remuneración es de plena competencia. Por lo general, ¿qué es lo que pasa? Las regalías se pagan en función de las ventas o de los costos de la compañía. Entonces, desde el punto de Armanés hay que ver si un tercero independiente estaría dispuesto a atacar esas operaciones. Lo otro, en la acción 10, la erosión de bases mediante pago por servicios recibidos de la oficina central. Hemos visto casos, sentencia o jurisprudencia latinoamericana, pagos reiterados, 15 años pagando los servicios. Hay que ver que esos servicios sean diferenciados. Imponencia, yo ahorita soy consultor del BID, mis opiniones no reflejan los comentarios del BID, pero también soy profesor, ¿no?
Entonces aquí estoy más como profesor que como consultor, ¿no? Entonces hay que ver hasta qué punto eso, estas prácticas desmoralizan las finanzas públicas. Y recordemos, desde Lehman Brothers existe un tema de civilización de las cargas tributarias, porque por lo general quienes terminan asumiendo las cargas tributarias son en impuestos indirectos tipo IVA, o las clases medias o pobres son las que terminan sosteniendo las cargas del Estado. Informe OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí también hablamos de la conveniencia de una documentación más eficaz y armonizada de precios de transferencia, incluyendo el informe país por país, sin llegar a imponer una carga demasiado onerosa a empresas y administraciones fiscales. Porque, bueno, los que trabajan en empresas, a veces uno pide, cuando yo era auditor, pide información, y a veces uno no utiliza toda esa información. Entonces hay que saber qué información se va a pedir, porque eso es una carga onerosa para los contribuyentes, ¿no? Y en este contexto, se dieron propuestas para solucionar estos problemas que tienen tanto la administración como los contribuyentes, y en cierta medida tendrán los tribunales. ¿Qué se llegó con este acuerdo del BES con respecto a la acción 4 de deducibilidad de intereses? Diseño de reglas de uso de gastos por interés entre partes relacionadas y deducciones de intereses excesivos. Entonces, ahí se meta si se puede endeudar 1 a 1 en función de capital, 3 a 1, y bueno, que también que los intereses sean indispensables para la generación de renta, ¿no? También financiar las actividades con ingresos diferidos exentos, ¿no? Otros pagos financieros que son económicamente equivalentes a intereses. Entonces, como ya está bastante utilizada la parte de préstamo, el contribuyente puede trabajar con otras figuras de financiamiento, ¿no? Y estas guías, y dentro de este proyecto existe una modificación de las guías de precio de transferencia de la OPE sobre la valoración de transacciones financieras entre partes vinculadas. Como les comentaba, le digo a ustedes que vean este reporte. Yo creo que hay bastante, el que no pueda leer en inglés, ahí muchos de estos documentos están en español y esto puede servir de guía, y en el futuro aquí en Bolivia, de tomar estas consideraciones, lo que a ustedes les pueda servir para aplicar a su legislación. Ahorita existe una definición amplia de intangible en este proyecto. Las actividades que crean un valor importante relacionado con el intangible recibirán una remuneración adecuada. O sea, si yo desarrollo los gastos de investigación de desarrollo de ciertos fármacos, yo debería tener una compensación en función a mis gastos, ¿no? Y también que esto cabe para todo precio de transferencia. En la ausencia de comparables existen técnicas de valoración disponibles. Para mí esto es uno de los temas más interesantes de este proyecto, cómo existen técnicas de valoración para determinar el valor de mercado de ciertas transacciones, ¿no? Como es la que le acabo de señalar. Y otro punto de estas conclusiones son los beneficios de las sinergias corporativas no pueden estar centralizados en lugares de baja imposición. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo le comentaba, si ustedes centralizan, una empresa centraliza sus oficinas, ¿no? en un país que esté bajo la lista OCDE por la legislación local, como una jurisdicción de imposición fiscal, esto puede tener cierto riesgo, y aquí se precisa. Sin embargo, deben ser compartidos entre los miembros del grupo que contribuyen a las mismas. También existe un papel de trabajo sobre las guías sobre las ventajas de ubicación de estas operaciones. Dentro de las acciones 8, 9 y 10 existe lo que intangible, riesgo capital y transacciones de alto riesgo. Hablan de lo que es la recaracterización, acuerdos de contribución de costos y medidas especiales, y ya ligado a la acción que les señalé, la acción 4, transacciones financieras, existe una interacción con la acción 4, ¿no? Y un punto importante en todo este tema, y está en el artículo, es asegurar que los resultados de precio de transferencia estén en consonancia con la creación del valor, con la cadena de valor. Entonces, si Bolivia es el que desarrolla el intangible de cierto, no sé, pongamos de un textil, bueno, cuáles son los activos que tiene Bolivia y cómo Bolivia debería ser compensado en función en la cadena de valor global.
También dentro de estas acciones 8 y 10 habla sobre la adopción de normas de precio de transferencia en circunstancias especiales, como son circunstancias en las cuales las transacciones pueden ser recaracterizadas, como es el caso de préstamos que se pueden recaracterizar como un dividendo presunto. El método de división de beneficios, profit split en inglés, en el contexto de la cadena de valor. Ustedes que son especialistas en precio de transferencia, los que hemos estado, tanto en la administración como del lado del contribuyente, este método siempre dice en los estudios que no es aplicable porque es suficientemente subjetivo. Y desde una tónica de los países FOTE, este es uno de los métodos más utilizados, en especial para la valoración de intangibles. Y bueno, el tema que yo estoy seguro que le llamará más la atención, porque ustedes son un país con un amplio desarrollo en materia de hidrocarburos, es sobre las transacciones de commodities y entre empresas relacionadas. Yo soy de los que pienso que para las transacciones de commodities el CUT es un método aplicable. Ahora sí espero que levanten la mano bastante, ¿no? Todos conocen qué es el CUT, ¿no? El precio, como uno dijeron que sí, más que las otras manos. El CUT trata de valorar el precio comparable de una transacción vinculada con el precio de una operación independiente, ¿no? En las directrices de 1995 y en algunas de las legislaciones se señala como el método más directo para reflejar el valor absoluto de una transacción, ¿no? Y bueno, aquí existe el tema sobre los precios cotizados. Uno de los grandes, y esto lo estoy desarrollando en mi trabajo de tesis, es cuáles son los precios que se deben tomar en cuenta. Existen muchos referenciales de precios, depende de la calidad y el tiempo que se negoció determinado commodity, siendo mucho más preciso el hidrocarburo. Entonces, hoy se pacta un precio y se entrega en 3 meses. Entonces, si se toma, por ejemplo, el sexto método, que es el precio de salida del puerto, puede haber una diferencia de cuándo se pactó ese precio a cuándo salió en barco, ¿no? La aplicación del principio de plena competencia, yo creo que bajo el CUT, bajo esa óptica, pudiese tomarse el CUT. Y creo que el camino más claro para esto es los acuerdos anticipados, porque le va a dar la ventaja tanto al contribuyente a la administración a llegar a un acuerdo. Y de todo esto, ¿qué es lo que busca? Minimizar los riesgos de doble tributación. Existen enfoques nacionales como el sexto método, Argentina, ya adoptado por varios países. De hecho, el reporte de la OCDE dice que cuando no se puede aplicar el CUT, el sexto método puede ser una alternativa. La aplicación del principio de la competencia. Y este es un tema que es uno de los más llamativos, y ustedes se meten en internet, la acción 13 de precio de transferencia, es la documentación estándar, que incluye el master file, que es el archivo maestro del país, el archivo local y plantilla de informes país por país, que en inglés country by country report, por sus siglas en inglés. Y Oscar señalaba algo, ¿no? Lo bueno de todo esto es que esto da a comer para todos, ¿no? Porque a los que asesoran tienen que ahora preparar estos informes. Para la administración también tienen que revisar estos informes, ¿no? Un resumen donde se encuentran las ganancias, ventas, empleados y activos, donde los impuestos son pagados y acumulados sobre una base país por país. Las ONG pidieron esto y ya en unos años vas a ver si, por ejemplo, un activo o una mina está ubicada aquí en Bolivia, cuánto fue el impuesto que se pagó por esa mina, ¿no? En función de los activos, empleados y ventas, ¿no? Más o menos el enfoque de Arcelor. Y algo que comentaba Oscar, esto es útil para la evaluación de riesgo, ¿no? Ustedes saben que la administración no tiene capacidad de verificar a todos los contribuyentes, y cuando se crea percepción de riesgo limita en cierto sentido a cierto tipo de planificaciones fiscales, ¿no? Porque la planificación, hay que estar claro que la planificación legal, la planificación fiscal es legal, no es moral, pero la planificación fiscal es legal. En algunos países se puede tomar como pena restrictiva de libertad, ¿no? Uno de los puntos sobre todo este tipo de información es la confidencialidad de la información dada a la administración tributaria. A veces en precio de transferencia se maneja información confidencial y bueno, el contribuyente lo que trata es que se asegure esa documentación. Y la implementación de la documentación hay un tiempo estándar, me imagino que
que los países holder ya tienen una fecha y bueno, los países que no sean holder podrán adoptar este criterio. Entonces aquí ya hablaba del master file, archivo local, informe país por país. Y complementando lo que decía Oscar, que era mi ponencia original, pero orienté sobre el BEX, porque uno de los temas, bueno, de hecho aquí en Bolivia, aquí está Álvaro Villegas, ¿no? Que es el presidente de IFA, no puede venir porque estaba en París en esa época, no tenía pasaporte. Aquí en IFA Bolivia han tratado del BEX, ¿no? Por eso me quedé sorprendido cuando vi lo de las manos, ¿no? Y en América Latina, ¿qué es lo que pasa? Existe el problema en la redacción de la legislación, ¿no? Problemas de base. A veces leyendo la legislación, vemos que los métodos escritos de las legislaciones son distintos a los de la ONU. Les invito a que hagan esta reflexión latinoamericana. Y ahorita que estoy en Centroamérica, a veces difiere una coma, un punto, le cambia el contexto, el significado al método, ¿no? O el análisis de comparabilidad. La capacitación de los inspectores, ¿no? Es un grupo, un desafío, ¿no? En América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio de transferencia termina siendo uno especialista y lo otro es que la capacidad que tenga la administración de retener ese personal, ¿no? En especial que son personal calificado, ¿no? Un punto para los que están aquí de la autoridad tributaria boliviana, hay que conocer el negocio. Si bien es cierto, hay que saber los elementos de hecho y derecho del contribuyente, hay que conocer cómo funciona el negocio. El negocio petrolero, hay que conocer cómo funciona el negocio. En el modelo de negocio de petróleo de Venezuela, con sus redes filiales en Estados Unidos, es un negocio que hay que ver el rendimiento global, no puede tomar parte por parte, porque si tomas por parte, puedes tener un problema de precio de transferencia. ¿Por qué? Porque el petróleo de Venezuela tiene una alta cantidad de azufre y eso hace que se vendan condiciones de descuento. Otro problema, el acceso a información con la finalidad de realizar la comparación de una transacción vinculada con una transacción independiente. Los proveedores de bases de datos han mejorado esto porque ya podemos conseguir información, ya se puede conseguir información pública en las bases de datos de empresas privadas, que son generalmente empresas que no cotizan en bolsa. Y lo otro, que esto lo digo como catedrático, ¿no? Hace unos años era el tema del intercambio de información. Y estos intercambios de información generalmente son poco efectivos. Y Oscar sí te puede dar una cátedra de intercambio de información. Entonces tú estás en el transcurso de auditoría, pides un intercambio de información, eso tarda 9 meses, un año. Entonces, son resultados poco expeditos. Y aquí están mis conclusiones, ¿no? Espero que no nos haya aburrido tanto, ¿no? Este tema tan denso del BEX, ¿no? La OCDE tiene una propuesta de la revisión de las directrices, ya este BEX hace una modificación en la TRICE en el capítulo 1. En la parte 2 establece las opciones de medidas especiales como son activos intangibles, riesgo y capitalización excesiva. En la guía del 2010 quitaron lo que era la capitalización excesiva. En 1995 había una parte sobre la capitalización insuficiente. Lo otro, que ya lo hemos comentado, evaluar si los acuerdos contractuales están de conformidad con la conducta de las partes. El caso de fuera Argentina, 50 años pagando regalías. Entonces hay que tener sustancia en las cosas, ¿no? Bueno, no sé si son 50, ¿no? Pero por ahí va, ¿no? Que las actividades de gestión de riesgo sean remuneradas adecuadamente. Yo asumo el personal, hago la exploración y producción, pago el flete del barco. Yo debería tener una composición a las funciones que yo estoy realizando, ¿no? Y que el riesgo sea asignado a la parte vinculada que tiene capacidad de asumir el riesgo. En esto, de manera de chiste, yo he visto en la industria extractiva que a veces, bueno, hay un caso muy sonado en Chile, ¿no? Que me va a limitar a dictar el nombre del contribuyente, de que existe un caso de planificación fiscal agresiva en una empresa del sector cobre, ¿no? Lo otro, reconocimiento no de las transacciones dependiendo de si la transacción o el acuerdo proporciona con una de las partes vinculadas la posibilidad
de mejorar su posición comercial y financiera. En conjunto, estas medidas alinearán los resultados de las transacciones con partes vinculadas con creación de la cadena de valor y evitarán el desplazamiento de los beneficios a otra jurisdicción. Entonces, esto es lo que busca realmente qué están haciendo las partes y si realmente va consono a la cadena de valor, ¿no? Existe una proyecto de modificaciones de las directrices sobre las anomalías en información y la asignación de capital de las entidades situadas en jurisdicciones de exposición. Y eso lo vemos también en el sector extractivo. ¿Dónde están las subsidiarias? Yo estos días en un foro, como profesor, ¿no? Y yo digo, ¿qué refinerías hay en Viviana? A veces vemos ciertas estructuras subsidiarias que manejan 700.000 millones, no sé, 7.000 millones de dólares de venta de hidrocarburos en jurisdicciones de exposición, como personas interpuestas, para deferir el pago de impuestos. Entonces, eso yo creo que eso es una sustancia. Bueno, esto ya está en el BEX, ya has visto la introducción de 5 medidas indispensables en tangible de difícil valoración. Inversionista independiente, sin capitalization, entidades con funciones mínimas y garantizar la adecuada tributación de los beneficios excesivos. Lo otro es, bueno, cuando una transacción puede ser recaracterizada, ya di el ejemplo, la parte de préstamo puede ser recaracterizada como un aporte de capital, la aplicación del método de división de beneficios en el contexto de las cadenas de valor, proporcionar una guía para los pagos comunes de los grupos tales como honorarios de gestión y gastos de oficina central. Por eso le digo a todas las personas que están acá que cuando tengan un tiempo revisen estos documentos, tratar esto en una hora, esto se extiende. Lo otro que seguramente lo van a ver de moda es el archivo maestro, el archivo local, el informe país por país. Esto va a servir tanto a los contribuyentes para mostrar transparencia y para la administración evaluar riesgo, ¿no? Y bueno, las reglas sobre commodity, es que en principio aplica el precio CUT, el método CUT, el precio comparable no controlado. En el caso que no se pueda aplicar el CUT, se puede aplicar una orientación del sexto método. Y siempre termino cuando hablo del BEX con esta frase de Asta, ¿no? Si buscas resultados distintos, no va siempre lo mismo. A veces, cuando hay que pensar todos estos criterios, todas estas nuevas formas, todos estos modernismos, ¿no? Porque los que tenemos años en impuestos, ¿no? En unos años, y este comentario yo lo hice en la OCDE, ¿no? Cuando era delegado de mi país, en unos años la tendencia de la OCDE era firmar convenios de doble tributación porque eso favorizaba el intercambio comercial. Y esa estructura de más de 3.500 convenios fiscales firmados para evitar la doble imposición ha creado lo que es la no doble imposición, que ni se graba ni en la fuerte ni en la residencia. Entonces, en todo este tipo de cosas hay que ver qué medidas son aplicables para nuestros países y cuáles no, y climatizar las cosas. Muy buenas tardes, creo que ya son las 12 y muchas gracias por su paciencia. Feliz día.